de los casos, y fue generalmente ocasionado por trombocitopenia o anemia hemolítica autoinmune, que fueron las más frecuentes, pero 8.3 se puede considerar que es un porcentaje bajo para una droga que es altamente eficaz. En el caso del ajuste de dosis ocurrió en el 9.6% de los casos y lo ocasionó principalmente citopenias como neutropenia y trombocitopenia. En resumen de estas nuevas drogas que tenemos y que debemos estarlas manejando, podemos decir que estas nuevas herramientas ofrecen, por supuesto, oportunidades muy importantes para los pacientes y para los médicos, porque podemos enfrentar esta enfermedad en sus diferentes características, las que tenga del paciente, pero las que tenga la enfermedad. La alta eficacia de estas nuevas drogas, esa destrucción acelerada de linfocitos, de las células malignas, pues conlleva a prevenir los efectos más inmediatos. Por supuesto que aprender qué hacen estas moléculas al inhibir moléculas blanco, pues nos lleva a tener que aprender mecanismos que hasta hace muy poco estaban desconocidos. Y creo que pronto estaremos viendo y viviendo las terapias combinadas, como ya lo mostró el doctor Adrián, y estas nos van a llevar a que combinación de estas drogas, otros efectos secundarios o eventos adversos debamos resolver y prevenir. Muchas gracias. Yo tengo la impresión, después de haber visto muchos pacientes con linfática crónica, y eso lo he comentado con David, que por alguna razón tal vez genética, la linfática crónica, además de que es menos frecuente en México, es menos agresiva que en México, hace menos daño, igual que el mieloma. Los mielomas en México son menos malos que en Estados Unidos, eso ya está demostrado, al igual que son menos frecuentes. Entonces, en mi experiencia, probablemente menos del 50% de los pacientes con linfática crónica que veo no necesitan tratamiento. Y esto es una cosa que estamos analizando de manera conjunta, David y yo, en un grupo cooperativo que estamos haciendo, bueno, una recopilación de datos de ambos centros para poder analizar con más detalle esta impresión que tengo. A lo mejor David luego nos puede comentar algo más sobre este asunto. Y en esa misma línea, a mí me inquieta mucho que ahora se esté explorando la posibilidad de darles tratamientos con estas drogas nuevas a pacientes que no necesitan tratamiento. Porque ahora el argumento es, sí, si les das cuando haces el diagnóstico, le va a ir mejor que si le das cuando ya necesitas tratamiento, lo cual no está probado. Entonces, creo que hay que ser bien cautos para tomar estas decisiones y esperar un poquito resultados que demuestren que iniciar precozmente es mejor que hacerlo de la manera como estamos acostumbrados a decidirlo. Hace algunos de ellos me invitaron a hacer un simposio sobre las enfermedades creadas por la industria farmacéutica, que son muchas. Una de ellas es la diabetes. Cuando yo estudiaba medicina, tener 120 de azúcar era normal, ahora hay que tener 90, porque el que tiene 100 ese ya hay que darle medicamentos. ¿Cuáles? Pues hipoglucemiantes orales, en fin. La osteoporosis, todo el mundo tiene osteoporosis y hay que tratarlo, porque si no se le van a romper los huesos, en fin. Enfermedades que se definen ahora con argumentos distintos, no para beneficiar al paciente, sino para vender medicinas nuevas. Y eso a mí siempre me ha inquietado mucho. Y creo que en linfática crónica está comenzando a ocurrir eso. O sea, se está aceptando tácitamente la decisión de que vamos a iniciar tempranamente esto, porque si no el paciente se va a poner más malito. Y eso es igual que los diabéticos. Si el paciente tiene 100 o tiene 90, probablemente no influye a largo plazo en su supervivencia libre de supervivencia global. Así que yo quisiera pues hacer esa observación, hacer esa reflexión de lo que me parece que está ocurriendo y pedirle a David Gómez que él nos diga sobre su experiencia con el comportamiento clínico de las linfáticas crónicas que está viendo en su hospital y en su consulta privada. Muchas gracias. La realidad es que hace falta más estudios cuidadosos, porque no hacemos, muchas cosas en México pues no se conocen detalladamente porque no checamos, ¿verdad? Hace poco hicimos un estudio de 1000 leucemias mexicanas y queda claro que la linfoblástica en México es más común que la mieloblástica. La edad mediana de la mieloblástica es 40 y pico de años, cosa que a veces se publica en pequeños grupos. Ese estudio se juntaron más de 1000 leucemias y hay… La edad de mieloblástica en México es 40 años, somos diferentes. La edad de linfoblástica mediana es 30 años,
Entonces hace falta esa información. La información preliminar que yo tengo es que sí, parece ser que es un poquito más lenta, un poquito diferente, menos agresiva, pero el análisis se está llevando a cabo. Yo espero que ese análisis esté listo unos 3 meses y tengamos información de como poco más de cerca de 150 pacientes para ver qué está pasando con esos pacientes, ¿no? La realidad es que no hacemos esos trabajos simples, demográficos, que son muy simples para contestar preguntas, aunque muchas veces la impresión es acertada, pero hay que contestar las preguntas con esos trabajos sencillos, ¿no? Entonces es importante. Tal vez aunando el comentario sería que si tenemos la metodología diagnóstica que nos permita predecir si un paciente tiene alto riesgo, podríamos estar dejando pues por fuera nuestras percepciones personales, porque si nos vamos con Ray y Binet, estoy totalmente de acuerdo en que debamos seguir evaluando a la población mexicana como toda de buen pronóstico y omitamos lo demás. Pero si tenemos las herramientas para saber lo que hoy en el mundo es evidente, que hay pacientes de riesgo alto, de riesgo intermedio, y que estas mutaciones, la de lesión del 17 o la mutación del TP53, lo ubican de inmediato en una población de alto riesgo, pero en el país esta metodología o no está disponible o no se hace constantemente, y entonces también nos va a llevar a un sesgo. Sí está disponible, pero no se cuenta, porque no hay economía, tal vez las instituciones públicas no lo tienen y por lo tanto no se sabe. Y de ahí que para poder decir que la población mexicana, quisiera yo inferir en el comentario, tal vez no tiene tanta de lesión del 17 ni tanta mutación del 53, pues lo tendríamos que decir con la evidencia, ¿no? Claro. Más que preguntas, aportación a esta revisión que realizó usted de la perspectiva mexicana de la LLC. Se publicó ya en la revista de hematología y de hecho se presentó aquí en el Congreso de AME el epidemiológico derivado de esa publicación del British, donde relata un poco de la otra perspectiva, de la otra realidad institucional en la LLC, donde está la clínica del doctor Cruz Rico, está la doctora Tuna de nutrición, y también se incluyeron pacientes de Mancera y de la clínica 8, y pues efectivamente relata que la mayor parte de los pacientes se diagnostican en etapas avanzadas todavía en las instituciones públicas de este país, que muy poco porcentaje de pacientes tienen estudio citogenético y estudio molecular, lo cual es una realidad. Y de manera importante, yo creo que hay que resaltar que en los pacientes recaídos más no refractarios, ahí se relata que hay una buena respuesta al retratamiento con Ya nos dejaron sin… Hasta ahí me cortaron, ya. Al retratamiento con clorambucil y rituximab. Entonces esto podría ser una alternativa actualmente que no contamos con fludarabina, y en las instituciones donde no se encuentra con medicamentos o moléculas nuevas, los pacientes suelen, y eso creo que es una experiencia que todos hemos visto, suelen responder al retratamiento posterior cuando vuelven a tener linfocitosis. Entonces sería nada más aportar esa información de otra perspectiva de la realidad mexicana, que fue con 130 pacientes. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizada. Muchas gracias.